Mis hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bueno, escuchando, fíjense que estas tres alabanzas, la primera, si te das cuenta, te invita a que somos el pueblo de Dios y al serlo, pues tenemos que adorar a Dios. La segunda me llama la atención una frase, yo vivo para ti, ya no vivimos para nosotros mismos, como decía el apóstol Pablo. Y la última es acerca de su gracia. Si no fuera por su gracia, la verdad no estaríamos aquí. Hermanos, fíjense que hoy terminamos la serie llamada Convirtiéndonos en Pacificadores. Pero fíjense que estudiando este material, no puedo convertirme yo en pacificador si no estoy en paz conmigo mismo. Eso es una parte importante, que tenga paz en mi corazón, que crea lo que Dios dice en esa esencia de lo que es la Biblia. Mire, hoy nos vamos a sentir muy identificados y yo creo que Dios precisamente nos va a mostrar a través de esta porción que vamos a ver y va a aclarar tantas dudas que tal vez estés viviendo en esa parte que no entiendas, pero no se trata de entender, se trata de vivir. Muchas ocasiones, como personas, hermanos, perdemos la perspectiva hacia Dios, créame, nos enfocamos tanto lo que es el afán, la ansiedad, que nos empieza a envolver y volteamos nuestra mirada hacia otras cosas incorrectas. Esta mañana quiero hablarte de un tema que tal vez nos veamos reflejados, como dije, y sobre todo, Dios nos puede ayudar en este día a recuperar nuestra perspectiva correcta hacia quién es Él. Se titula Ladrones que han robado nuestra paz. Y créanme que tenemos que ver esa parte, es muy importante. Nos basaremos en el Salmo 73. Ponga atención a este salmo tan precioso. El escritor se llama Asaf, no se sabe mucho de él, pero aquí nos habla de una experiencia, fíjense, bastante dura y amarga al enfrentar, que tuvo que enfrentar cuando perdió su perspectiva de quién era Dios, cómo Dios obraba y centró su mirada en la prosperidad de los malos, hermanos. Y hermano, déjeme decirle algo. Quien diga que no le ha pasado o se haya preguntado esto, ¿por qué el malo prospera y yo que hago lo bueno me va mal? Si no te has preguntado esto es porque estás como no, ya estás a punto de partir, ¿no? Con el Señor, pero yo creo que la mayoría hemos pasado por esas situaciones. Asaf habló de las dudas que casi lo abrumaban, hermanos, cuando comparaba, fíjese, la vida de un hombre inicuo con la de él. Y de verdad te vas a dar cuenta cómo se estaba deslizando su vida. Confesó su pecado al pensar de esa manera y explicó que el contraste que había precisamente entre sus diferentes destinos, entre el malo y el bueno. Ahora, hay muchos ladrones y me refiero a cosas que te van a desviar o robar la paz delante de Dios. Y es mi deseo como pastor que podamos entender lo que Dios quiere, que vivamos esta vida con contentamiento, no comparándote con nadie. Fíjense que esa fue la experiencia de Asaf, cuando empezó a compararse y a mirarse de acuerdo al estándar de personas que hacen lo malo y prosperaban. Y aquí quiero llevarte al primer punto de nuestro sermón. Fíjese, nunca envidies la prosperidad de los malos. Vamos a ver de los versículos del 1 al 3. Hermanos, tratar de entender, fíjese, el actuar de los impíos y su prosperidad no nos ayudará en nada. Al contrario, siempre estaremos, vamos a estar haciéndonos preguntas que menguarán tu fuerza y tu energía. Por eso, ten cuidado con los pensamientos que te roban la perspectiva de Dios. Vamos a ver de los versículos del 1 al 3. Fíjese, la frase que él utiliza aquí en el primer versículo habla de lo bueno que es Dios, pero dice, ¿saben qué? Dios siempre ha sido bueno, pero desgraciadamente en mí hubo un desliz que casi me hace tropezar y caer fuertemente. Fíjense cómo empieza el versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón, porque él llegó a sentirse que no era un hombre limpio de corazón debido a lo que estaba anhelando. Asaf sabía que Dios era bueno, pero habla aquí de su amargura que le tocó vivir por centrarse en cosas que no son correctas. Fíjese, precisamente dice, la palabra limpios de corazón se refiere a quienes conservan su integridad a pesar de las circunstancias externas que prueban su lealtad a Dios. No cambian.
Y fíjense lo que dice en el 2, por favor. En cuanto a mí, o sea, dice, Dios es bueno para con Israel, para los limpios de corazón. Pero saben, mi mala experiencia y mi mala amargura que pude experimentar, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y vea la razón en el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjese, es interesante esta palabra, viendo la prosperidad. Hermanos, eso te quita la vista de Dios y empiezas a observar el comportamiento, la prosperidad del malo y empiezas a poner tu mirada en aquellas cosas que no son correctas. ¿Y qué te toma? Tiempo, pensamiento, energía, y empiezas a deslizarte. Y en vez de enfocarte en lo que Dios quiere, te enfocas en lo incorrecto, en la prosperidad del malo. Y esa fue la experiencia de Asaf. Su pecado, hermanos, fíjense, consistía en que envidiaba la prosperidad de los impíos. Vio que los malos recibían cosas buenas a pesar de que desafiaban la ley moral de Dios. Él hizo esta pregunta. Fíjese, ¿por qué aquellos que se oponen a Dios están en mejor situación que los que confían en Él? Y hermanos, déjeme decirle algo. Este es el problema, precisamente, lo abrumaba de tal forma que casi pierde su fe en la bondad de Dios. Si empieza a pensar cosas o te metes en cosas que realmente Dios no quiere para tu vida. Si notamos este pasaje, perdió por completo su enfoque. Muchas veces, hermanos, nuestra mente puede ser captada por este pensamiento. Créame. Nos sentimos celosos al ver a quienes hablan con orgullo e insolencia y tienen éxito en la vida. Pero, déjeme decirle algo, tratar de entender al malvado te nubla tu visión de Dios. Tratar de entender al malvado te nubla la visión de Dios. Versículos del 4 al 9, por favor. Dice el versículo 4. Fíjese, para esto póngase a pensar y póngase un momento en los zapatos de Asaf. Para esto se requiere tiempo, dedicación para estar observando a una persona que hace lo malo. Y eso es completamente inaceptable para un cristiano, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Qué estaba haciendo Asaf? Se estaba comparando y estaba viendo la prosperidad del malo diciendo, es que esto es esto, y veía todo detalle cuanto hacían. Eso es perder el tiempo. Así se sintió él, así lo vivió él. Por eso en el primer versículo reconoce que Dios es bueno para los limpios de corazón. Dice, pero en cuanto a mí me tocó vivir esta amarga experiencia y esta amarga decisión que yo tomé al poner mi mirada en las cosas que no son correctas. Asaf describió, fíjese, la prosperidad que le molestaba. Pensaba que Dios parecía mostrar interés especial en ellos. Fíjese qué interesante. Incluso parecía que el Señor los favorecía y los guardaba de las calamidades comunes que acontecen a los mortales. Ahora, ¿no hemos llegado a pensar así, hermanos? Siendo honestos. ¿No ha pasado por nuestra mente este pensamiento, Señor? Parece que ser que te deleitas en que hagan los malos y los bendices y les das tantas cosas. Todos hemos pensado así. El que no, como le dije, ya está como no, en un momento otro se va a ir, hermano. Pero no debe ser así. Ahora, versículo 5. No pasan trabajos, fíjese, todavía empieza a observar, como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice, por esta razón, la soberbia los corona. Se cubren, dice, de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. De los placeres que se dan, ¿no? Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, dice. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Asaf observó que los impíos no parecen sufrir angustias como los otros mortales. Están felices, están plenos, decía él. Parece que ni Dios los está prosperando, ¿no? En todo sentido. Están llenos de soberbia y violencia. Además, sus planes malévolos no tienen límites. Logran con creces, dice, los antojos de su corazón. Lo que se les antoja lo hacen, lo llevan a cabo. Ahora, su manera de hablar
decía Asaf, es burlona porque hablan con maldad de hacer violencia, con arrogancia, como si fueran los dueños de la tierra. Y todavía dice, los impíos vivían en la holgura y el placer de la mundanalidad. Se daban una importancia exagerada que les hacía hablar con desprecio de los otros, incluyendo a Dios. Pero mis hermanos, fíjese, llegar a pensar que Dios bendice al malvado ya es mucha maquinación, de verdad. Y pensaba en este salmo, cuando yo estaba haciendo este sermón, decía, es que llegar así, llegar a pensar así ya es mucha maquinación. Llegar a pensar de Dios como algo incorrecto, ya es tener una mente que te está distorsionándose. Veamos los versículos 10 al 12. Fíjense la forma de pensar de estas personas que de tal manera que te llega a convencer o a contaminar. Dice el versículo 10, por eso Dios hará volver a su pueblo allí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. ¿Qué estaba diciendo Asaf? Mira, parece ser que Dios los bendice grandemente. Así es el pensar de estas personas. Y luego dice el 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo, o sea que Dios ni se entera de todo lo que yo hago. Yo puedo vivir como sea. Y así llegó a pensar este hombre. Y en el 12 dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¡Wow! Esta parte es interesante porque Asaf llegó a pensar, hermanos, que todo cuanto estaba viviendo, Dios los estaba prosperando, bendiciendo. Y aún el pensar de estas personas malas, piensa uno que, bueno, pues yo creo que voy a tener que cambiar de perspectiva porque es lo correcto. No, en ningún sentido. Esto es precisamente perder la perspectiva de Dios y empezar a veces a envidiar o a compararte con aquello que nada tiene que ver contigo. Tú tienes que entender lo que dice la Biblia. Dice que muchas aflicciones, que el justo pasará por muchas aflicciones, pero de todas les librará Jehová. Hermanos, querer vivir para el mundo y algo que me pone a pensar en este tiempo es cómo quieres disfrutar la gloria venidera si no disfrutas aquí lo temporal. ¿Cómo? Si no disfrutas lo que tienes aquí, ¿tú crees que le vas a hallar sentido a es como dice Pedro, ese peso de gloria, si no le has hallado sentido aquí a tu vida en Dios? Siempre nos estamos comparando, nunca estamos a gusto, siempre queremos alcanzar cosas que Dios ni nos ha dado ni ha dicho. Y este hombre perdió su perspectiva en cuanto a Dios. Fíjese, el salmista se dio cuenta cuán fácilmente los impíos corrompían a las masas. Hermanos, cuando la gente a veces va mucha gente haciendo lo malo y dice, pero les va bien, a lo mejor yo me equivoqué. No. Dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida. Y muchos van por este camino de perdición, pocos acá lo rechazan. Vio cuántas personas fueron arrastradas a copiar precisamente el mal ejemplo de los impíos e incluso adoptar su forma de hablar. La gente bebía las palabras y las expresiones de los impíos y adoptaba sus sarcasmos. El peligro es cuando empezamos a cuestionar a Dios y decimos, como el segundo punto, Señor, ¿en qué me ha beneficiado vivir según tu perspectiva? Señor, ¿en qué me ha beneficiado estar de acuerdo a lo que tú dices y vivir según tu perspectiva? ¿En qué sentido me ha beneficiado? Quiero que veamos esto. Mire, yo creo que todas veces nos hemos hecho esta pregunta. ¿De qué me sirve hacer lo bueno, Señor? Mira cómo estoy. ¿De qué me sirve hacer lo bueno? Mírame cómo estoy. Yo le puedo decir, Señor, ¿de qué me ha servido? Vivir en integridad, ¿de qué me ha servido hacer lo correcto? Mira todo lo que he pasado, Señor. Me han hecho esto, me han corrido, me han calumniado y esto, y puedo decir tantas cosas. Pero sabe una cosa, yo he entendido que a la luz de la Biblia esto tiene que pasar. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en el Señor recibirá persecución, porque tienes que marcar una diferencia. El mundo está tan contaminado, hermanos, que mucha gente dice, marca la diferencia, sabes que este me estorba, quítalo por completo. Miren, muchas veces llegamos a pensar de esa manera. Versículo 13, fíjese hasta dónde llegó Asaf. Verdaderamente
dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Saben qué? ¿De qué me ha servido vivir limpiamente? ¿De qué me sirve vivir íntegramente? ¿De qué me sirve hacer lo correcto delante de Dios? Él había cumplido con el rito de lavarse las manos como lo quería la ley y lo había hecho con sinceridad, no como una máscara de una vida corrupta. Ahora, fíjese, el 14 dice, pues he sido azotado todo el día, se empezó a lamentar, a hacer como dicen, la víctima, se empezó a victimizar y castigado todas las mañanas. Aquí empieza uno a deslizarse, empieza a victimizarse, empieza a compararse. Asaf expresó su confusión en cuanto al valor de su salvación, fíjese. Sentía que en vano había limpiado su corazón porque su fe en Dios le había acarreado castigo y azotes. Al igual que muchos santos, antes y después de él, hermanos, Asaf estaba confundido al ver la prosperidad que Dios parecía permitir a los impíos y la opresión que sufrían los justos. Y podemos caer en esa forma de pensar y decir, fíjense, tal vez sea el tiempo de cambiar mi enfoque, Señor. Tal vez sea el tiempo de cambiar mi enfoque. Versículo 15 al 16. Él llegó en cierta forma como a sentarse, a analizar y dijo por un momento, ¿qué pasaría si yo me empiezo a comportar como ellos? ¿Qué pasaría si yo hiciera esto y esto? Es lo que está diciendo el 15 y 16. Veamos los versículos. Si dijere yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Y él, fíjense, así como lo pensó, así también después analizó y dijo, esto está muy fuerte. Es como si, si yo dijera, ¿sabes qué? No, Señor, pues yo creo que voy a empezar a llevar mi vida como antes, porque pues antes, Señor, al menos mintiendo, haciendo esto, pues había más prosperidad. Y ahora, Señor, parece ser que todo se me está truncando. Y padre, y fíjese, voy a tener más aceptación con la gente, pues usando un vocabulario que es más aceptable en el mundo antes que acá. No, Señor, yo creo que estoy en un mal camino. Y desgraciadamente pensamos que el mal camino es el del Señor y no es el buen camino. Y dice el 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Diciendo, no, está muy fuerte esto. O sea, como kilómetros recorridos para de la noche a la mañana cambiar es complicado. La palabra pensé significa pesar, examinar y sugiere que él se mantuvo pensando en un esfuerzo para llegar a una conclusión que le diera satisfacción. No la hubo, no la hubo. Mire, en primer lugar, reconoció la impiedad de su anterior conclusión a la luz de esta nueva reflexión. Primero, sus palabras son como una confesión, pues se dio cuenta de que sus palabras pudieron haber sido de tropiezo para el pueblo. Si usted me viera retrocediendo, por ejemplo, como pastor, en un lenguaje completamente vulgar, cosas, doble sentido, como era mi vida hace 29 años, y es que tengo que hacer esto, si no, no soy aceptado. Yo pudiera hacerlo tropezar. Si usted me viera haciendo cosas, dice, es que ni modo, hermano, pues en este mundo es caído, pues el que no tranza no avanza. Yo puedo hacerlo tropezar. Pero mis hermanos, todo cambia cuando eres enfrentado a la realidad de Dios. Versículo 17 al 20. Mire, Asaf aquí aclaró precisamente sus dudas cuando consideró cuál era el fin de los malos. Y podemos ver en apariencia la prosperidad, pero no ves el final trágico que tendrán estas personas. Proverbios está lleno de muchas bendiciones para el justo y un final triste para el injusto. Y a veces no lo creemos. Es que veo el presente, veo la prosperidad, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo, mis hermanos? Por eso necesitamos recuperar la perspectiva en Dios y no centrarnos en aquel que está haciendo lo malo. La bendición de Dios es la que enriquece, dice, y no añade a ella tristeza. Tenemos que pensar en la forma en que Dios quiere que pensemos. Señor, pues sí, estoy haciendo lo bueno y mira,
Sí, pero tienes paz en tu corazón, tienes deleite, tienes la bendición, tienes la promesa que Dios te ha dado, que nunca te va a dejar y te va a desamparar y que día con día se hace presente en tu vida. Pero si tú quieres vivir en prosperidad como estas personas, pues haz lo malo, pero ve tu final. Y es lo que no vemos en esa parte. Asaf no lo veía hasta que Dios se lo mostró, hermanos. Fíjese, versículo, por favor, 17 al 19. Hasta que dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Híjole, y es en ese momento, hermanos, de quietud, cuando tú estás con Dios centrado, te vas a dar cuenta que viene algo muy fuerte para ellos, donde tú estás en paz con Dios, estás dependiendo de Él y que sabes que Dios está contigo. Versículo 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. Y luego, fíjense lo que exclama él, ¿cómo han sido asolados de repente? O sea, dices, ay Señor, ahora entiendo. De repente llegó el final para ellos y yo no lo entendía, no lo vi. Perecieron, se consumieron de terrores. Dice que todo lo que teme el impío, eso le vendrá. Pero el justo lo rodeará la misericordia. Hermanos, todo este conflicto fue doloroso, fíjese. Duro trabajo para mí, dice, para él hasta que entrando en el santuario entendió el destino de ellos. Y el salmista aquí pudo haberse referido al templo o al tabernáculo. Lo que quiso decir es que fue un lugar apacible, apartado del mundo, donde podía meditar y encontrar a Dios para que le instruyera. Dios lo colocará, dice, en lugares peligrosos. Dios los colocará a estos impíos en lugares peligrosos, deslizaderos. Se deslizaron para que tropiecen y caigan. Serán asolados, consumidos y destruidos de una manera repentina. Entonces, ¿en qué te ayuda? ¿En qué te bendice el pensar así o llegar a compararte? Proverbios 10:24, vea lo que nos dice. Lo que el impío teme, le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Wow, qué bonito, ¿eh? Pues sí, Señor, pero estás bendiciendo. A ver. Yo no estoy bendiciendo. Ellos están buscando su propia gloria y lo logran con violencia. Y hay un salmo que me encanta cuando dice, no van a la cama si no hacen tropezar a alguien. No se sienten a gusto si no hicieron mal con alguien. Pero la gran diferencia aquí está, hermanos. Dice, pero al justo, vea el parteaguas de esto, el contraste, le será dado lo que desea. Y dice el versículo 20, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Fue como un sueño, lo viste como un sueño. Mire, cuando Dios finalmente ponga todas las cosas en su lugar, los impíos vendrán, hermanos, a ser como un sueño, sustituto precisamente de la realidad. Este fue el aspecto negativo a la solución del problema que enfrentó Asaf. Por eso, mis hermanos, debemos, y aquí vamos al tercer punto, dar gracias a Dios por ayudarnos a recuperar la perspectiva correcta. Agradece a Dios, de verdad. Porque mientras estés centrado en lo que hace el malo, Señor, es que cómo les permites, cómo estás viviendo la vida de ellos. Te estás metiendo en algo que te roba el pensamiento y debes de quitar esa parte, debes de vivir para Dios. Por eso me encanta esa alabanza que vimos la segunda. Yo vivo para ti. ¿Qué decía Pablo? Con Cristo soy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la parte que marca una diferencia en nuestra vida. Mire, hermanos, por eso debe dar gracias a Dios que Él nos ayuda a recuperar esa perspectiva. Vamos a ver los versículos 21 al 28. Por eso, ten cuidado con las raíces de amargura. Híjole, todo eso que está centrado, o puedes estar centrado tal vez en la actualidad, te va a crear una raíz de amargura. Fíjese, el aspecto positivo de la solución fue la convicción que Asaf obtuvo acerca de su propio destino glorioso. Son muy distintos destino a ellos al nuestro. Versículo 21. Dice,
Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Era una amargura muy profunda, lo que está hablando. Y muchos tal vez hemos experimentado esa raíz de amargura debido a que vemos esa prosperidad y no descansamos en Dios. Y el versículo 22 dice, tan torpe era yo que no entendía. O sea, perdí mi tiempo en tonterías. Perdí mi tiempo en centrarme. Y luego todavía dice, era como una bestia delante de ti. Sin razonamiento, hermanos. Y eso es algo complicado. Confesó su perspectiva, que su perspectiva había sido opacada por su torpe ignorancia como la de una bestia. Si hubiera entendido, su corazón no se hubiera llenado de amargura. Y aquí la palabra amargura es literalmente se volvió agrio. Y hermanos, de verdad, ¿cuántos agrios a veces tenemos en las iglesias? ¿Cuánta gente así que no está contenta consigo misma? ¿Sabe una cosa? Hay que pedirle a Dios discernimiento para identificar eso siempre. Y a veces cuando me doy cuenta de una persona está llena de amargura, obviamente sí está la que cambie, pero si no quiere cambiar, yo me alejo, hermanos, definitivamente. Porque he vivido tantas experiencias con gente amarga que, perdón, pero ya no quiero. Esa amargura te llega porque envidias, porque la perspectiva que tú pensabas no te salió, pues no es la tuya, es la de Dios. La vida que tú te proyectabas no te salió, no es tu vida, es la de Dios. Entonces, al llenarte de amargura, vas a contaminar. Dice Hebreos que cuidado, que tengamos cuidado de que no brote una raíz de amargura y por ella sean todos contaminados. ¿Y cómo es una persona así, hermanos? Empieza a contaminar a los demás, a meter disensión, a meter cosas porque está amargada en cuanto a lo que no le ha salido. Eso déjaselos a la gente impía, pero para un cristiano no, hermanos. Eso no es correcto. Por eso dice él, sentí punzadas en mi corazón. Él reconoció que fue una amarga experiencia que lo llevó a esta bella conclusión. Señor, reconozco que fuera de ti no tengo nada. Cuando ya te das cuenta y despiertas de esa falsa perspectiva y de ese mal concepto que has tenido de Dios, que parece que Dios los bendice, que parece que Dios les da todo, hermano, las cosas empiezan a cambiar. Versículo 23 al 26. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Parece que aquí que habla el autor, pero no, te voy a explicar. Me tomaste de la mano derecha. Su condición, hermanos, real contrastaba enormemente con la de los impíos, ya que tenía la seguridad de que Dios siempre estuvo con él, que lo guardaría precisamente, que lo guiaría sabiamente según tu consejo y que lo recibiría en su gloria. Y dice el 24, me has guiado según tu consejo, Señor. Pero ¿qué hizo él? Lo desechó. Lo desechó. Aquí recupera ya su perspectiva, hermanos, en esta parte, del 23 al 26. La recupera. Y dice, Señor, ¿sabes qué? Es que no hay nada fuera de ti. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, ¿qué ando haciendo yo allá? ¿Qué ando buscando allá afuera? Si contigo lo tengo todo. Me recibirás en gloria. También puede traducirse con gloria, que Dios lo conduciría a través de sus problemas para que pudiera disfrutar de honra y no de vergüenza durante su vida. Y fíjese, en la mañana, nuestro hermano Ramón nos leía un salmo, el Salmo 42, uno de mis salmos favoritos, me encanta, pero hay una parte donde, fíjense, la gente puede considerar y ver tu vida que estás pasando por una situación difícil y te van a hacer esta pregunta. Dice, como quien diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión de mis enemigos? Vean las preguntas que se hace el salmista. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Estás pasando por situación, a ver, tu Dios. Ah, no, que muy bueno, no que tienes un Dios poderoso, a ver. Pero fíjense, él llega a una conclusión en el 11. ¿Por qué te abates por esas cosas, dice alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios. Espera. Y dice aquí, porque aún sigue alabando, salvación mía y mi Dios. No te centres en la superficial. No te centres en aquellas cosas que en las circunstancias. Céntrate en Dios y espera en Dios. Hermanos, fíjese. Y precisamente debido a que gloria en el Antiguo Testamento rara vez se refiere a la gloria celestial, probablemente el salmista se refería aquí, hermanos, a la liberación de su vida. Y esto demostraría que gozaba del favor de Dios. Y vea la pregunta a la cual deberíamos llegar todos. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Llegar a ese punto, hermanos, es importante. Es cuando cambias tu perspectiva equivocada y te centras otra vez en Dios y dices, Señor, es que fuera de ti nada tengo. Para ellos no hay un fin bueno. Para mí sí, Señor. Y tú eres el todo en mi vida. Mire, además Asaf afirmó que Dios era su única posesión en los cielos y la tierra. El salmista no deseaba nada que la comunión, más que la comunión con Dios. Cualquier otro deseo se desvanecía en la insignificancia. ¿Cuál es tu deseo para con Dios, hermanos? ¿Qué es tu deseo? ¿Qué es lo que te ha robado hoy en día la paz? ¿Cuál es el ladrón en tu vida? ¿Qué te ha robado esa paz? ¿Con quién te estás comparando? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que deseas hoy en día? ¿Por qué te puedes sentir frustrado, frustrada, amargado, amargada, enojado? ¿Por qué? ¿Por qué estar comparándonos? ¿Por qué estar deseando aquello que Dios no te ha dado? Y si te lo da, va a ser en bajo su bendición y sus términos. Pero si no te lo da y tú lo adquieres, vas a vivir afanado por cosas que Dios no quiere. Mire, precisamente, versículo 26. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dijo, ¿saben qué? De aquí en adelante ya no voy a estar debatido, no voy a estar en esta situación, porque Dios es el que me sostiene, es mi roca. Puedo estar firmemente en él. Y mi porción él va a ser para siempre. No las cosas materiales, no las riquezas. Y aunque se sentía abrumado por los problemas, como muchos de nosotros, hermanos, Dios seguía siendo su roca y porción. Algunos impíos, hermanos, prosperan, fíjese, materialmente, pero solamente las posesiones espirituales de los justos permanecen. Por eso vuelva otra vez y dé gracias a Dios por devolvernos el enfoque correcto en él. Versículos 27 y 28. Ahora, déjame hacerle una pregunta. ¿Por qué nos hemos equivocado tanto y pensamos que todas las bendiciones tienen que ver con lo material? Híjole. Como pastor, ¿usted cree que qué es lo que más me llena a mí? ¿Qué me llenaría como pastor? ¿Un buen coche? ¿Una cuenta bancaria? ¿Una estabilidad? No, hermanos, esas cosas no me llenan. Lo que a ti te debe de llenar es lo que dice precisamente Efesios capítulo 1, versículo 3, y que tienes que hacer las tuyas. Dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No dice materiales, espirituales, que es lo que te llena de parte de Dios. ¿Y cuáles son esas bendiciones espirituales? Fe, gozo, amor, todo lo que te ha dado el Señor, plenitud, el perdón, todo lo que tienes, esas bendiciones, a veces no las disfrutamos por estar centrado en qué, en lo material. Versículo 27. Mira lo que dice, la razón es una razón importante. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y vea la decisión que llegó, el versículo 28. Pero en cuanto a mí, dice, primero en el versículo, si te das cuenta, 2 dijo,
En cuanto a mí, la experiencia que viví fue muy amarga. Ahora tomo una decisión para una experiencia de bendición. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Pregunta, mis hermanos, ¿tú puedes contar las obras y maravillas de Dios que quiere hacer en tu vida cuando estás como Él? ¿Las vas a contar? ¿Por qué cree que no hablamos de Cristo a veces, hermano? Porque estamos tan enfocados en las cosas materiales, en aquello que me está presionando, en los afanes. ¿De qué le voy a hablar? Si mira lo que estoy viviendo, pues háblale de lo que es Dios, háblale que es tu sustentador, háblale que Él te provee cada día, habla que Él cambia tu vida. Estamos tan sumergidos en vernos en el espejo del mundo que dices, pues estoy igual que el mundo, pues sí, pero no puedes hacerlo así. Tienes que salir de él. ¿Cómo voy a hablar de aquel? Y dice, y fíjense, dice claramente el enfoque que tiene. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. No las cosas materiales, no la prosperidad del malo. Dice, y vea el propósito, para contar todas tus obras, Señor, que quieras hacer en mi vida. Yo te pregunto, ¿estás contando todas las obras que Dios está haciendo en tu vida? ¿O estás tan enfocado a tratar de entender al malo, al impío, que has perdido tu perspectiva de Dios? Una oración que nos pedían en la mañana es que orábamos por nuestros jóvenes. Y sí es cierto, hermanos, el mundo los ha absorbido de tal manera que no conocen a Dios. Y les está pasando como a Gedeón. ¿Gedeón qué hizo? Cuando Dios se le aparece, Dios le mostró la oportunidad que tenía de conocer a ese Dios que los padres contaban, pero que nunca los vio en ellos. Yo ahora te voy a usar. Y me encanta, hermano, le voy a decir por qué. Porque era un ejército contrario de los madianitas de 135,000, escuchen, contra 32,000 del pueblo de Israel. Bastante, la verdad, ilógica la cantidad para decir, los vamos a vencer. Y aún así Dios les dice, ¿saben qué? Los que no quieran ir a la guerra, vuélvanse. ¿Sabe cuántos se regresaron? 22,000, que eran 10,000 contra 135,000. A ver, y todavía le dice Dios a Gedeón, ¿sabes qué? Es mucho pueblo. ¿Qué? Sí, es mucho pueblo. No sé que con esos 10,000 ustedes se gloríen. Llévalos al arroyo y los voy a probar. Y los que beban como perro, me los apartas, y los que beban con su mano, también me los pones aparte. 300 hombres contra 135,000 bebieron así, con su mano, cuchareando. Y con esos 300, Dios venció a 135,000. Y no tuvieron que pelear porque entre ellos puso enemistad y se mataban. Hermanos, Dios va a usar cosas en apariencia ilógicas para mostrarte su poder. Y lo imposible que te parece a ti, Dios lo hace posible. Y lo creo porque está en la Biblia, plenamente. Mire, Asaf concluyó que los que se alejan de Dios son infieles y terminarán en la ruina. Pero aquellos que se acercan a Dios se encuentran gozo y seguridad. Aunque casi había perdido su confianza en el Señor, ahora estaba seguro de que Él era el que lo protegía y que era su única esperanza. Mis amados hermanos, la cercanía con Dios siempre ayuda a los creyentes a mantener una perspectiva equilibrada de las cosas materiales y de los impíos. Asaf aprendió que el que busca refugio en Dios desarrolla el valor para proclamar y celebrar con gratitud y alabanza las magníficas obras de Dios. Así de sencillo. Y yo creo que esta experiencia que está plasmada, muchos de nosotros la hemos vivido y la hemos pasado. Pero cuando Dios te aclara las cosas y te muestra el fin de todo esto, tú vuelves tu perspectiva a Dios. Conclusión, hermanos. Mientras te sigas comparando con la perspectiva del mundo, tu paz será robada completamente. No vas a tener paz. 2,
Tal vez por el momento no vea los beneficios de vivir en santidad, pero créelo, los resultados son sorprendentes. Él llegó a pensar, Señor, en vano he limpiado mis manos y mi corazón. ¿Sabes qué? No, no, no. Los resultados son sorprendentes. Y por último, agradece a Dios, porque solo en Él podrás recuperar la perspectiva que has perdido. Y hermano, si ahorita estás con un pensamiento aquí y otro allá, no te va a ayudar en nada. Si Dios no se vuelve el todo en tu vida, por más que hagas, por más que digas, no vas a hacer nada en ese aspecto. Y es el tiempo de volvernos a Dios. Así que no te enfoques en aquello que no trae paz y que te la ha robado. Le invito a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia sobre nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que muchas veces nos hemos equivocado. Hemos perdido nuestro enfoque en ti y nos hemos dado cuenta que hemos, Padre, puesto la vista en cosas que no son buenas y son banales. Señor, al ver la prosperidad de otra gente, no estamos aquí para prosperar. Estamos aquí, Señor, para ser de bendición. Estamos aquí para vivir de acuerdo a tu voluntad. Estamos aquí para que tú seas reflejado en nosotros. Estamos aquí para alabanza de tu gloria. Y la alabanza de tu gloria no tiene que ver con prosperidad, porque ese no eres tú, Señor. Hay prosperidad en nuestra vida, pero siempre obedeciendo y siempre para bendición. Y aún si no, Señor, hay prosperidad también espiritual en nuestra vida, en la cual proclamamos, como Pablo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Por todo y en todo estoy enseñado. Gracias, Dios, por esta bendición de escuchar tu palabra y gracias porque sé que nos ayudarás. Y ayúdanos a encontrar, Padre, de nuevo nuestro enfoque en ti y que solo se trate de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.